Acto de Dios presenta, y la verdad os hará libres. La finalidad de este programa es despertar su interés en el conocimiento de la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo en su vida. Reconocer su voz, creer en las promesas a través de la gracia del Padre y el sacrificio de Jesucristo, el cual fue puesto como fundamento y sumo sacerdote para con nosotros, que siendo pecadores nos convirtió en amigos, por el milagro de la restauración en su sangre. Dijo Jesús entonces: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres, libres. Porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me Muy buenos días hermanitos, hermanitas. Es un gusto, como siempre, saludarles nuevamente, pero sobre todo, como siempre digo, es una bendición del Señor que podamos estar aquí una vez más. Gracias al Señor porque provee de todo lo necesario para que esto sea posible, desde el hecho de que podamos trasladarnos y que nos traiga con bien, el hecho de que usted esté ahí al otro lado, con salud, con estabilidad, muchas veces no con salud completa, pero sí con la posibilidad de escuchar algo más del Señor y de compartir también, porque como también siempre lo he dicho, no es nada más uno el que enseña, sino todos aprendemos, porque siempre el Señor nos enseña en lo individual, además de en lo colectivo. Gracias al Señor por todo ello, por todo lo que hace, por todo lo que nos da y también por todo lo que nos quita y aparte de nuestro camino, que muchas veces son cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Gracias al Señor por todo ello. Quiero recordarle que somos la Iglesia Pan de Vida, que nos congregamos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Avenida del Rosario, número 464, entre Pino Suárez y San Martín, en la colonia Santa Ana. Repito, Avenida del Rosario, número 464, entre Pino Suárez y San Martín, colonia Santa Ana de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Jueves 6 de la tarde, domingos 11 de la mañana. Le recuerdo también que nos puede ubicar en Facebook como Y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Y una manera más sencilla, porque es más el número de personas que tiene acceso a esto, por un teléfono, un número telefónico. Le doy el número 961 25 56732. Le repito, 961 25 56732. Aquí usted nos puede llamar directamente, también nos puede mandar mensajes de texto o, como es más común y popular, por vía WhatsApp. Todos los mensajes, créame que son leídos y a veces no tan rápido contestados, pero todos son contestados también. Todas las llamadas son atendidas y me da mucho gusto contactar con nuevos hermanos y hermanas, y aprovecho para enviarles un saludo. Son varios mis hermanos y hermanas que nos saludamos frecuentemente. Saludos a mi hermano Oscar, por cierto, Oscar Alemán. Dios le bendiga, hermano. Estamos siempre orando unánimes unos por otros, por usted, por su familia, por todos mis hermanos y hermanas. Son varios, no quisiera nombrar uno por uno porque me voy a llevar un ratito y además corro el riesgo de que se me olvide alguien y no es el caso. Pero a todos los llevamos en el corazón, y por todos y todas, porque son varias hermanas también, seguimos orando, cada uno en su situación en particular. Fíjese que precisamente a ese respecto quisiera comentarle el día de hoy un tema, y basado en un pasaje bíblico, por supuesto. Si usted no ha leído, o si no lo tiene en mente ahora, le quiero recordar lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 9, a partir del versículo 27. Se lo voy a recordar, es bellísimo este pasaje. Se trata de dos ciegos que reciben la vista por parte del Señor Jesucristo. Es Mateo 9,
del 27 al 31. En estos pocos versículos, 5 versículos, el Señor nos da una enseñanza bien fuerte, maravillosa enseñanza. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, fíjese lo que el Señor les pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? Porque esta pregunta, hermanos y hermanas, es el centro de todo este tema. Lo que el Señor Jesucristo le pregunta a estos ciegos. A otro ciego ya le había preguntado: ¿qué quieres que te haga? Y aunque era obvio que era lo que el ciego quería, de todos modos se lo pregunta. A un cojo, el de Betesda, le pregunta si quiere ser sano. Y aquel hombre, lejos de responder sí, dice: no tengo quien me lleve al agua, no tengo quien me descienda, no tengo quien me ayude. Y se concentra en el problema, en la enfermedad, en el mal, en las dificultades, en la adversidad, antes que en la respuesta que el Señor Jesucristo seguramente quería escuchar. ¿Quieres ser sano? Y la respuesta era sí. Así de simple, así de contundente, así de breve, así de directo. Pero aquel hombre empieza a decir: no tengo quien me lleve al agua, y cuando yo desciendo otro ya lo hizo, y así han pasado 40 años, y seguramente iban a pasar otros 40. Y aquel cojo seguía concentrándose y prestando toda su atención a la dificultad de que no iba a poder bajar al agua a tiempo, antes que cualquier otro. Y tenía al mismísimo Hijo de Dios delante de sí, preguntándole si quería ser sano, y aquel hombre respondía: no tengo quien me lleve. Pero como a otros, el Señor Jesucristo les preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y aquel ciego respondía: que vea, Señor. Eso es lo que quiero. Fíjese lo que el Señor Jesucristo le pregunta a estos 2 ciegos en esta ocasión, en Mateo 9. Mateo 9:28. Llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Se fija bien? ¿Creéis que puedo hacer esto?, les pregunta el Señor Jesucristo. Ellos dijeron: sí, Señor. La pregunta, hermanos y hermanas, muy bien cabe para nosotros, en nuestras situaciones complicadas, difíciles, cuando nos sentimos probablemente solos. Hace unos días les compartía que estudios tienen entre sus estadísticas que en esta temporada es cuando más suicidios ocurren, porque la gente se siente sola, porque le viene a la memoria toda una serie de situaciones pasadas, porque observa cómo otros se reúnen en familia, otros están rodeados de gente, otros reciben muchos regalos, otros reciben dinero, y ellos se sienten absolutamente abandonados, solos, huecos sobre todo, porque se puede estar solo en cuanto a lo físicamente hablando, pero quien tiene al Señor nunca estará solo, aunque se vaya a donde se vaya, aunque lo abandone todo el mundo, el Señor nunca le abandona. Pero la gente que no tiene a Dios está realmente sola, aunque esté rodeada de gente y aunque ni cuenta se haya dado. Esto, hermanos y hermanas, es lo que el Señor da, parte de lo maravilloso que es el Señor y parte del muy pequeña quizá de todo lo que el Señor nos da. Y cuando estamos en tribulaciones, en problemas, el mundo está absolutamente solo, desconsolado, desesperanzado. Y como no tiene una salida y tiene una amargura tan grande y sobre todo un hueco en el corazón, una oquedad, un vacío, opta por escapar por la llamada puerta falsa. Algunos le dicen la salida más fácil. No creo que sea la salida más fácil,
pero sí es una puerta falsa. Y quieren evadir toda la situación por la que están atravesando y se quitan la vida. Pero nosotros, hermanos y hermanas, que conocemos al Señor, sabemos que aún en las dificultades más duras podemos clamar a Él y lo podemos hacer con fe. Debemos hacerlo con fe. Cuando usted esté en una situación difícil, probablemente en este momento lo esté, y clame al Señor, tiene usted que hacerlo con fe absoluta, con certeza total, no dudando nada, dice la Biblia. Dice Santiago que tenemos que pedir con fe y no dudando nada. Pues el Señor Jesucristo les preguntó en aquel momento a aquellos hombres: ¿creéis que puedo hacer esto? Es decir, me están pidiendo que tenga misericordia de ustedes y se sobreentiende que lo que quieren es que yo les devuelva la vista. Y entonces les pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? Y esta pregunta, como le decía hace un instante, muy bien cabe para nosotros. Cuando usted está en dificultades y ve que el problema es muy serio y no le ve la salida, humanamente hablando, es más, no tiene remedio, muy bien cabe esta pregunta del Señor para usted y para mí. ¿Creéis que puedo hacer esto? Es decir, ¿usted cree que el Señor puede rescatarle de la situación en la que se encuentra? ¿Usted cree que el Señor puede resolver el problema en el que está inmerso? ¿Usted cree que el Señor le escucha y le responde? ¿Y que tiene el poder para atender a su llamado conforme a lo que usted necesita? ¿Usted lo cree? ¿Y lo cree de verdad o nada más de dientes para afuera? Porque decir sí es bien fácil, pero responderlo de corazón no todos pueden. La pregunta es: ¿creéis que usted, y cree usted más bien, para traducirlo a nuestro lenguaje actual, cree usted que el Señor puede hacer lo que le está pidiendo o lo que usted desea que haga? ¿De verdad lo cree? ¿Con todo su corazón lo siente posible? Porque eso es lo que el Señor Jesucristo nos pregunta. Seguramente nos lo pregunta cotidianamente cuando pedimos: ¿creéis que puedo hacer esto? Y respondemos, ¿acaso como los ciegos aquellos? Sí, Señor, con toda la contundencia, sin titubear, sin dudar nada. O nos llenamos de dudas y empezamos a pensar que a lo mejor no, porque probablemente el Señor ni siquiera me ha escuchado, porque tengo una serie de cuestiones pendientes que no se han resuelto y que el Señor probablemente no me va a escuchar o no me va a entender o no va a actuar a tiempo como yo quisiera que fuera. La pregunta, hermanos y hermanas, es bien importante porque la respuesta también lo es. ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Qué es lo que usted le pide al Señor? Seguramente más de una cosa. Seguramente salud, algún problema legal, algún problema financiero, alguna dificultad en general. Quizá no salud para usted, pero sí para alguien amado. Tantas cosas que pueden ser. Y en realidad, ¿cree usted realmente con el corazón que el Señor le puede rescatar de ello? ¿Que le puede resolver el problema? Ojalá que respondiéramos como aquellos ciegos, hermanos y hermanas, pero con el corazón, desde lo más profundo de nuestro ser. Sí, Señor, lo creo. Por eso te lo pido, porque yo sé que tú puedes. Y yo sé que además quieres. Porque hay otro pasaje hermoso también, y en un momento se lo voy a compartir, que también está en Mateo 8. Aquel leproso, si usted lo recordará, seguramente lo recordará. Dice Mateo 8, del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, fíjese lo que dice el leproso. ¿Con qué contundencia lo dice? ¿Con qué seguridad? Seguramente con temor, pero lo que está diciendo lo dice con mucha certeza, porque lo sabe
lo sabe cierto. Dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué significa esto, hermanos y hermanas? Es la certeza de la fe, el saber que el Señor puede. El leproso lo que quizá está dudando es si el Señor vaya a querer. Pero el leproso le dice al Señor: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, yo sé, rotundamente lo sé, que tú tienes el poder para hacerlo. Y por eso te digo, si quieres, puedes. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Recordemos, porque hay que ubicarse un poco a veces es necesario, que estamos hablando en un tiempo y de una enfermedad en la que representaba un problema no nada más de salud, incluso de muerte, de una enfermedad, diríamos ahora, degenerativa o crónico-degenerativa, le llaman algunas, en el sentido de que la salud se va deteriorando, que la lepra va avanzando, que la carne se va descomponiendo paulatinamente. Pero además recordemos que no es nada más la enfermedad física, que además esto generaba el rechazo absoluto de parte de los demás, porque además el contagio era latente. El hecho de ser rechazado implicaba que el leproso tenía que apartarse de la población y habitar errante por ahí, quizá en alguna cueva, con lo que se pudiera cubrir, comiendo lo que le pudieran regalar o se pudiera robar o pudiera encontrar por ahí. Es decir, era en la extensión total de la palabra un apestado, un marginado, un segregado, un discriminado, un desechado. Nadie lo quería, nadie lo aceptaba, nadie lo recibía. Probablemente almas caritativas les llevaban de comer y se los dejaban así como a la distancia para que vinieran y lo tomaran, pero nadie los llevaba a habitar consigo. Incluso aún siendo un rey, usted recuerda, el rey Usías adquirió la lepra porque el Señor lo hirió por su soberbia y se tuvo que ir a vivir a otro lado. No siguió habitando en el palacio. Si bien es cierto, tampoco lo aventaron a una cueva, pero se tuvo que ir a otro lado. Pues imagínese usted un ser que no tuviera los alcances económicos, ni el poderío, ni mucho menos de un rey. Pues se iba simplemente como desechado. Pues este leproso, así, desechado, rechazado por todos, seguramente hasta insultado o apedreado cuando veían que se acercaba. Seguramente también con temor en el corazón, con el corazón saltándole a 1000 por hora, ve al Señor Jesucristo y dice: vino un leproso y se postró ante él. No se atrevió a acercarse más, sino a postrarse delante del Señor. Y con esa certeza que tiene en el corazón de que tiene delante al que le puede sanar y salvar, le dice: si quieres, puedes sanarme. Y si usted se fija, el Señor Jesucristo no nada más quiere y no nada más lo sana, sino además hace algo que ningún otro ser humano hacía: lo toca. Jesús extendió la mano, dice el versículo 3 del capítulo 8 de Mateo, y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra, o su lepra, desapareció. No nada más dijo, no nada más hizo, le tocó, lo cual ninguna otra persona seguramente hacía con aquel leproso, quién sabe cuántos años atrás, porque implicaba el riesgo muy alto del contagio. No lo querían ni ver cerca, mucho menos tocarlo. Pero el Señor Jesucristo lo toca y lo sana.
y lo limpia. Y le responde de esa manera a su petición. A esa petición humillada, con el corazón desparramado delante del Señor. Hay algunas ilustraciones, he visto por ahí un video que ilustran este pasaje bíblico en dibujos animados y ponen al leproso como a la orilla de un camino que está detrás de una roca bastante grande que le cubre, y ve que en el camino viene el Señor Jesucristo y detrás de él varias personas, y se asoma a ver y luego se agacha nuevamente y su corazón se le agita y está muy nervioso, muy temeroso, hasta que el Señor Jesucristo casi llega al borde de la roca siguiendo el camino, y entonces él casi se arroja al camino y se postra al piso y le grita casi al Señor, pero con un grito desgarradoramente humillado, lastimero, de tristeza y de humillación, y le dice: si quieres, puedes sanarme. Y en ese contexto, hermanos, hermanas, es como ocurre esto. No estaban en un lugar bonito, no estaban en un sanatorio, no estaba el leproso en su casa escuchando la radio, estaba en la calle, es decir, en el campo, pues, en el abandono total, en la desesperación quizá, en la desesperanza seguramente, en eso que mucha gente siente. Y en esta temporada, como le decía hace un rato, se acentúa ese síntoma, el sentirse solo, hueco, que nada ha valido la pena, que todo está perdido, que no hay un futuro y que no vale la pena seguirlo, aunque hubiera, y terminan suicidándose. De todo esto, hermanos, hermanas, el Señor nos libra. A todo esto el Señor nos da respuesta y nos llena el corazón, porque con el corazón lleno, no importa si usted no tiene a ninguna otra persona alrededor, lo tiene todo porque tiene al Señor. Pero lo fundamental es que usted esté con el Señor, porque todo el mundo quiere que el Señor esté con él, pero no todo el mundo quiere estar con el Señor. Les comentaba hace algún tiempo cómo aquellos profetas Elías y Eliseo tenían esta frase que decía más o menos así: vive Jehová el Señor, en cuya presencia estoy. Y esto, hermanos y hermanas, significa que nosotros estemos delante del Señor permanentemente, que todo lo que hagamos lo pongamos en sus manos, que todo lo que hagamos lo hagamos con la conciencia de que el Señor nos está viendo, nos está oyendo y conoce nuestro corazón, y que sabe incluso lo que vamos a decir en el siguiente segundo. Aún, dice uno de los salmos, no ha salido la palabra de mi boca y tú ya la sabes. Pues así es el Señor. Así que no nos olvidemos que lo tenemos siempre presente, y estemos nosotros delante del Señor, estemos nosotros siempre en su presencia. No nada más queramos y esperemos que la presencia del Señor esté delante de nosotros. A muchos les encanta declarar y decretar, pero ¿realmente están con el Señor? ¿O nada más están esperando que el Señor esté consigo? Porque decir el Señor está conmigo es hermoso, pero ojalá que sea cierto. Ojalá que realmente nosotros también estemos delante del Señor, a cuentas con Él. No digo que perfectos y sin falla, porque todos tenemos errores y todos caemos y todos nos resbalamos y todos nos distraemos. Pero a cuentas con el Señor, porque tenemos que ir a cuentas con Él. Y entonces sí podemos decir que si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes resolver este problema que tengo. Y todo, hermanos, hermanas, en las manos de Dios. Es, como le digo, bien fácil decir: el Señor está contigo, el Señor te quiere ver como un campeón, el Señor es tu papá, el Señor... Pero, ¿y tú? ¿Estás con el Señor? ¿O nada más estás esperando que el Señor esté contigo?
Todo mundo quiere que el Señor esté consigo. Incluso comentaba con mis hermanos hace algunos días, el bellísimo Salmo 91 es muy conocido, pero de verdad muy conocido. Hasta quienes ni conocen de Dios conocen el Salmo 91. Pero porque les encanta leer que el Señor le va a cuidar, que le va a evitar que caiga, que le va a proteger, y tanto el 91 como tantos otros salmos, donde hay promesas del Señor, de que el ángel del Señor va a acampar alrededor. Todo esto que el Señor promete y que se encuentra en varios de los salmos, a la gente le encanta, es obvio que le encante. Pero la cuestión, como siempre les he comentado, aunque no les guste a algunos, en todas esas promesas del Señor hay un requisito previo, en todas, incluido el bellísimo Salmo 91. Dice: el que habita al abrigo de Dios, y así empieza, morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí, todo el mundo quiere habitar, todo el mundo quiere morar a la sombra del Omnipotente, pero no todo el mundo quiere habitar a la sombra de Dios, al abrigo de Dios. ¿Por qué? Porque esto implica también un compromiso. Todo el mundo quiere escuchar, incluso sabe, aunque tal vez no textualmente ni sepa exactamente en qué libro, en qué versículo de la Biblia está, pero muchos saben que la Biblia o que el Señor dice en su palabra o en su escritura tal o cual cosa, y lo dicen. Pero es que yo sé porque el Señor dice que esto, y no sé dónde está, pero sé que el Señor lo dice porque ya alguna vez me lo leyeron o alguna vez lo vi en la Biblia. Yo sé que así dice, no sé cómo, dónde lo encuentro, pero así está. Sí, y así es. Pero el Señor también dice que debes de estar con Él, no nada más que Él va a estar contigo. Son hermosas promesas del Señor, hermanos y hermanas. Pero todas tienen esa condicionante, que usted esté con Él. Muchos están esperando las promesas del Señor, pero sin ningún compromiso. Es que yo sé que ahí en la Biblia dice que de esto me va a socorrer, de esto me va a librar, sí, lo dice y maravillosamente lo dice. Y más maravillosamente aún lo cumple. De esto no tengo ninguna duda. Pero la pregunta es, ¿usted es hijo o hija de Dios? ¿Verdaderamente lo es? Es decir, ¿usted es un nacido, una nacida de nuevo? Porque ahí es donde empiezan las dudas y los titubeos y los rodeos también. Cuando a alguien se le pregunta eso, entonces empiezan los rodeos. Es que lo que pasa es que, y empiezan una serie de situaciones menos una respuesta. Pero si usted es un nacido, una nacida de nuevo, un hijo, una hija de Dios, estas promesas son para usted. Y si no lo es, no estoy diciendo que no lo puedan ser. Por supuesto que lo pueden ser, pero usted tiene que venir primero al Señor. Recordemos, por ejemplo, hermosos ejemplos también de esta fe que personajes desconocidos hasta ese momento y que luego se han hecho inmortales en la memoria, aunque no se sepa sus nombres necesariamente, como en Mateo una vez más encontramos en el capítulo 15, a partir del versículo 21, esta historia de la mujer cananea, dice uno de los evangelios, otro dice siriofenicia o griega por su origen extranjero. Dice Mateo 15 a partir del 21: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo:
no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Se da cuenta de esto? Cómo aquella mujer clamaba al Señor, cómo el Señor no le hace caso, cómo los discípulos, en vez de intentar abogar por ella y decirle: Señor, ten misericordia de esta pobre mujer, mira, viene con una situación bien complicada, viene clamándote desde hace tanto tiempo, desde hace tanta distancia. No, los discípulos le dicen: despídela, pues da voces tras nosotros, es decir, ya nos cansó, ya nos aburrió, hace mucha bulla. Ya, dile que se vaya, córrela pues. Y el Señor Jesucristo les dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque en realidad así es, así fue. El Señor venía por su pueblo, extraviado y apartado. Pero entonces la mujer viene y se postra ante él y le dice: Señor, socórreme. Y esta respuesta que el Señor Jesucristo le da, que es dura y que tendremos que también encontrarle el significado. Muchos dicen que en la traducción original o en el escrito original no dice perrillos, sino perros, que es aún más duro, que le han puesto perrillos para intentar suavizar algo que en realidad no tendría que suavizarse. Y también recordemos que el animal, el perro, no implica lo mismo en aquel entonces entre el pueblo de Israel que entre nosotros, por ejemplo, como tampoco el cerdo o el marrano, como le conocemos, implica tampoco lo mismo. Para nosotros un marrano es hasta una bendición, si lo vemos es de alto costo y de mucho provecho, pero entre los judíos un cerdo o marrano era un animal inmundo, de tal manera que no lo apreciaban, no lo querían, es más, lo desechaban. Bueno, lo mismo ocurre con un perro, pero vamos a suponer que haya dicho perrillos, como sea. El asunto es que le está diciendo que no vino por ella, ni por su pueblo, ni por los extranjeros. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es decir, no vino por ti, no vino por mí, vino por los judíos. Y lo que le corresponde a los judíos es de ellos. Y no está bien quitarles a ellos para darnos a nosotros. Eso estaba diciendo el Señor. Pero la respuesta sorprendente, hasta para el Señor Jesucristo, porque en otro de los evangelios y en otro de los ejemplos dice que el Señor se maravilla. Incluso si usted recuerda con aquel oficial romano que llega a pedir por su siervo, también el Señor se maravilla y dice que no vio fe tan fuerte ni entre el pueblo de los judíos, sino en un extranjero. Bueno, aquí también con una extranjera. La mujer, lejos de hacer lo que todo mundo hubiera esperado que hiciera, que sería que se hubiese puesto a llorar desconsoladamente y hubiese salido corriendo, rechazada y probablemente después resentida. No, en vez de hacer eso, que hubiera sido lo lógico, repito, le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Usted tiene esa certeza para con el Señor? Es decir, cuando la respuesta no es tan rápida ni como usted estaba esperando, ¿tiene esa convicción como para decir como la mujer cananea? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir,
tu amor y tu poder es tan grande que un pedacito de ello me bastaría a mí. Y como tu misericordia es también tan grande, estoy seguro que una migaja de esas me la podrías dar a mí. No te estoy pidiendo que yo sea el centro de todo, sino una migaja de lo que está en la mesa de los amos. Eso está diciendo la mujer, hermanos, hermanas. No nada más me vas a sanar a mi hija, ni siquiera va a ser un privilegio único en el mundo, sino de todo ese inmenso poder, de todo ese inmenso amor, de toda esa grandiosa misericordia, te estoy pidiendo una migaja, y yo sé que tienes el corazón para dármela, y el poder también. Y entonces el Señor Jesucristo responde: oh mujer. ¿Se da cuenta? El oh de sorpresa, de maravillarse, de decir, ¿de verdad crees? Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Y usted tiene esa grandeza en la fe cuando pide? Si la situación no se resuelve de inmediato ni de la manera como usted estaba pensando y esperando, ¿tiene esa convicción como la mujer cananea? A la mujer no le salió como estaba esperando. Seguramente estaba esperando que cuando ella le dijera, el Señor le preguntara qué es lo que ocurre, o si ya se lo había dicho, simplemente dijera: vete a tu casa, tu hija ya está sana, ya fue liberada, puedes irte en paz. O en el menos favorable de los casos, que le dijera: ve y tráemela, a ver, amárrenla, a ver cómo le hacen, me la traen. Algo así esperaba la mujer. Seguramente no esperaba que el Señor dijera que no estaba bien tomar del pan de los amos para darlo a los perrillos. Pero la mujer, lejos de desanimarse, de sentirse rechazada o resentida, o enojada o frustrada, le responde de esta manera tan maravillosa que el mismo Señor Jesucristo se sorprende y le concede lo que le está pidiendo. Así, hermanos, hermanas, así pedimos. Y cuando no ocurre como estábamos esperando, ni tan rápido como estábamos pensando, seguimos diciendo: pero ¿aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos? O no, el Señor no me escucha, ya le pedí y no, mire pues ya pasó tanto tiempo y nomás no se ve. Yo creo que ni siquiera me hizo caso, yo creo que ni siquiera estaba ahí cuando yo estaba pidiendo, yo creo, y se acabó la fe, o ni siquiera hubo fe nunca, y se acabó la petición también, y la paciencia y todo lo demás. Hay ejemplos maravillosos en la Biblia, hermanos y hermanas. Les decía hace un rato, otro más está en Lucas 8. Aquel hermoso ejemplo de Jairo, como dice la Escritura, que se llamaba aquel principal, dice, de la sinagoga, y que se intercala en la Escritura con el ejemplo de la mujer con flujo. Mujer con flujo. Dice Lucas 8, a partir del 40. Y empieza, y le digo, luego va alternando una historia con la otra. Pero a partir del versículo 40 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Usted se puede imaginar cómo el Señor Jesucristo caminaba rodeado de gente, después de haber hecho tantos milagros, de sanar enfermos, leprosos, ciegos, cojos, de resucitar muertos. ¿Cómo no lo iban a seguir? ¿Y cómo no lo iban a querer tocar? Bueno, en ese tumulto se iba desplazando él. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años
y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Pero entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Es decir, te han empujado todos, han hecho contacto contigo, quién sabe cuántos, pues hay tanta gente aquí. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Por qué temblando? Porque la presencia del Señor era imponente, hermanos y hermanas. Y porque si estaba preguntando quién le ha tocado, la mujer pensó que estaba enojado, que había hecho algo sin el consentimiento del Señor, que había sorprendido al Señor, es decir, le había ganado la vuelta. Y obviamente que no es así, pero ella piensa en ese momento por la reacción del Señor que eso es lo que ha pasado. Y entonces temblando, temerosa pues, se postra delante de él y le cuenta. Y el Señor Jesucristo le responde: no temas. Le responde: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. A quien le responde no temas es a Jairo, y es una frase hermosa también, porque recordemos, va caminando así porque Jairo le ha pedido que vaya a su casa, porque su hija, como de 12 años, dice el Evangelio de Lucas, está gravemente enferma, y de hecho al borde de la muerte, porque luego, como leeremos ahora, le llegan a decir, le llegan a informar que su hija ya murió. Estaba hablando aún con la mujer que tenía el flujo, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Es decir, ¿ya para qué va? Ya no hay nada que hacer. Querías que la sanara, pero ya es demasiado tarde, ya se murió. Oyéndolo Jesús le respondió, y este es un versículo hermoso, hermanos y hermanas. Lucas 8:50. No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Se da cuenta de esto? Del poder del Señor y de las respuestas del Señor, de las enseñanzas del Señor. Lucas 8:50 es una frase contundente, esperanzadora, inspiradora. No temas, cree solamente. Cuando estás pidiendo en medio de tu tribulación, de tus problemas, de todo lo que te ocurre, y te llenas de dudas, de temor o de miedo, y no falta que llegue alguien a decirte: mira, lo que pasa es que esta situación a veces se complica y lo más probable es que también a ti te pase. Por ejemplo, te diagnostican alguna enfermedad y luego viene un primo, un tío o incluso alguien más cercano y te dice: híjole, así le dijeron a mi tío fulanito y luego se murió. Así empezó la tía sutanita y después le pasó esto y se le desarrolló esto otro y al final se murió.
Y eso te impacta profundamente. Y eso te hace titubear. Y eso debilita tu fe. Bueno, algo terriblemente igual o peor le dijeron a Jairo cuando iba con el Señor Jesucristo, a quien le había pedido que fuera a su casa porque su hija estaba muy grave. Bueno, llega alguien y le dice: tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro, ya para qué va, ya no hay nada que hacer, nos tardamos mucho, es demasiado tarde, ya olvidémoslo. ¿Se imagina eso? Y lo que el Señor Jesucristo le dice a Jairo, el principal de la sinagoga, el padre de la niña, que acababa de fallecer, le responde: no temas, cree solamente. Ese no temas significa no hagas caso de lo que los demás te dicen, que lo pueden hacer con buena intención, hasta eso. No estoy diciendo que lo hacen para desanimarte. Muchas veces lo hacen con buena intención en el sentido de que tengas cuidado o de que vayas considerando lo peor. Muchos médicos salen a decir a los familiares: prepárense para lo peor. ¿Lo hacen con mala intención? No, claro que no. Lo hacen con la intención buena de que emocionalmente se vayan preparando, económicamente se vayan preparando, y no les pegue el golpe así, simplemente de primas a primeras, y no sepan ni qué hacer, ni a dónde ir. Es con esa intención, hasta cierto punto. Es buena. No deseable, pero mala no es. Bueno, pues así se acercan muchos familiares a decirte cuando tú estás enfermo o en una situación difícil. Lo hacen con la buena intención en su corazón, generalmente, no todos, pero muchos sí, de que estés prevenido, de que si puedes evitarlo, lo evites, o de que te vayas preparando. Así le pasó a mi tío fulanito y luego se le complicó y salió peor y mira. Pero eso te llena a ti de dudas. Bueno, ante esas situaciones, el Señor Jesucristo te está diciendo: no temas, cree solamente. El creer solamente implica no escuchar nada que vaya en contra. El tener la convicción en el corazón y en la mente de que el Señor puede sacarte de aquello. ¿Creéis que puedo hacer esto? Les preguntaba el Señor a aquellos ciegos, y aquellos ciegos le contestaban: sí, Señor. Bueno, el Señor nos dice ahora: no temas, cree solamente. Hay ejemplos, le decía, maravillosos, y le voy a leer otro, Marcos 10, aquella historia del ciego, un ciego más. En algunos de los evangelios le ponen nombre y se llama Bartimeo. Marcos 10, a partir del 46, nos narra de manera muy breve esta historia. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Si usted se da cuenta, hay varias cositas que habría que considerar aquí. Aunque son tan pocos versículos y una historia tan cortita, hay mucho que aprender. Una, que cuando el ciego escucha que se trata del Señor, y seguramente ya había escuchado de él antes, y alguno de sus milagros probablemente, y sabía que el Señor lo podía sanar,
no duda y clama a Él, como muchos, ojalá clamáramos a Él sin dudar. La reacción de los demás, hermano Alex González, gracias hermano, Dios le bendiga, a usted y a los suyos también. La reacción de muchos, lo quieren callar, lo quieren apartar. No estés molestando, cállate. Eres ruidoso, eres escandaloso, incomodas. Pero él, lejos de callarse o de desanimarse, clama más fuerte y busca al Señor. Muchos te dicen de manera directa o no tan directa que dejes tu fe, que de nada ha servido, que ese problema no tiene remedio. Bueno, eso más o menos le estaban diciendo al ciego Bartimeo. Lo quieren callar, lo quieren apartar. Y él, lejos de dejarse dominar, con más fuerza, clama al Señor. Enseguida, el Señor lo escucha, como te escucha a ti cuando clamas a Él. Y lo llama. Y entonces sí, todos los que lo estaban queriendo callar, cambian radicalmente y casi le hacen caravana para que pase. Y todavía le dicen, ten confianza, te está llamando. Y fíjese en este otro detalle importante también. Como el ciego Bartimeo, ¿qué podría tener como propiedad este ciego? Tenía una capa. Para un ciego, su única propiedad, una capa. ¿Se da cuenta qué hace con ella? La arroja. Y la arroja para que no le estorbe, para caminar más rápido. Seguramente esa capa, en medio de la multitud, no la iba a poder recuperar. Seguramente entre todos la han de haber pisoteado o desaparecido, muy probablemente. Pero a él no le importa nada, no le importa nada más que ir al Señor. Y se deshace de todo. Y no permite que ninguna cosa le estorbe, aunque sea su única propiedad. ¿Se da cuenta de eso? Arroja la capa y va al Señor. El Señor le pregunta qué quiere que le haga. Él le dice que vea y el Señor le recupera la vista. Así de simple. Pero hay que ir con fe. Ese es el mensaje, hermanos, hermanas. El tiempo se nos ha terminado. Le quiero recordar que somos la Iglesia Pan de Vida, que nos congregamos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Avenida del Rosario, número 464, entre Pino Suárez y San Martín, Colonia Santa Ana, jueves 6 de la tarde, domingos 11 de la mañana. Le recuerdo también que nos puede encontrar en Facebook como Y la Verdad os hará libres, Y la Verdad os hará libres, y el número telefónico donde nos puede llamar, nos puede escribir mensajes de texto o WhatsApp, 961 25 56732. Se lo repito, 961 25 56732. El Señor le bendiga. El Señor bendiga también a mi hermanito Ariosto, que ha estado esta mañana aquí con nosotros. Y si el Señor nos lo permite, estaremos aquí el próximo sábado a las 9 de la mañana. El cielo y la tierra canten al Señor. Es una aventura conocerte, caminar y obedecerte y vivir por ti. Es una aventura estar contigo, caminar y ser conmigo y vivir por ti. Te invitamos a que nos sintonices nuevamente el próximo sábado a la misma hora para compartir la palabra de Dios. Hasta entonces, que Dios te bendiga y la verdad os hará libres, libres, libres.